Éramos 9 hermanos, y solo uno de nosotros iba a mandar. Todos lo sabíamos desde niños, con la claridad brutal con que los niños saben las cosas que los adultos fingen no saber. El que iba a mandar era Benjamín. No porque fuera el mayor, no porque fuera el más violento, sino porque tenía algo que ninguno de los otros 8 teníamos. La capacidad de hacer que los demás creyeran que sus decisiones eran las correctas incluso cuando eran las peores. Eso no es inteligencia. Eso es algo más difícil de nombrar y más difícil de combatir. Yo lo observé durante 40 años, desde Tijuana hasta las Cortes Federales de los Estados Unidos, y todavía no tengo una palabra exacta para describirlo. Solo tengo los resultados. El Cártel de los Arellano Félix, el CAF, la organización que durante 20 años controló la plaza más valiosa del narcotráfico mexicano, construida sobre la visión de un hombre que nunca confió completamente en nadie, incluidos sus propios hermanos, incluido yo. Me llamo Javier Arellano Félix. Me dicen el Tico desde los 7 años por razones que ya no recuerdo con claridad y que en el contexto de lo que vino después son completamente irrelevantes. Tengo 58 años, aunque los últimos 12 los he pasado en condiciones que envejecen de maneras que el calendario no captura. Fui capturado en 2006 en un yate frente a las costas de Baja California, en una operación de la DEA y la Marina Mexicana, que fue presentada como un golpe estratégico contra el CAF, pero que en realidad fue el resultado de una cadena de filtraciones que yo ya conocía antes de que ocurriera, y que no pude detener, porque detenerla hubiera requerido decirle a Benjamín cosas que Benjamín no quería escuchar de mí específicamente. Eso es lo primero que necesitas entender sobre esta historia. No es la historia de cómo caí. Es la historia de por qué vi venir la caída con años de anticipación, y no pude evitarla porque el hombre que controlaba todo nunca me creyó suficientemente. Aunque yo supiera todo lo que él creía que no sabía. Fui el hermano invisible del cártel más famoso de México. Estuve en el centro de todo y fui tratado como si estuviera en la periferia. Vi los secretos que Benjamín guardaba de todos. Los vi porque él nunca pensó que yo era suficientemente importante para ocultármelos completamente. Y esa subestimación fue simultáneamente mi maldición, y la única razón por la que sigo vivo para contar esto. Nacimos en Culiacán, Sinaloa, aunque Tijuana fue siempre la ciudad que nos definió. Mi padre se llamaba Francisco Arellano Sánchez y fue policía, lo cual en México en los años 60 y 70 no era la contradicción que suena, sino simplemente otro uniforme, en un sistema donde los uniformes cambian de empleador, con la frecuencia que la conveniencia dicta. Mi madre, Alicia Félix, era el centro real de la familia. Una mujer de voluntad extraordinaria que mantuvo a 9 hijos en una cohesión que en cualquier otra familia hubiera sido imposible, y que en la nuestra fue la infraestructura sobre la que todo lo demás se construyó, incluyendo lo que no debió construirse. Éramos pobres con la pobreza específica de Sinaloa en esa época. No la miseria de quien no tiene nada, sino la escasez del que tiene suficiente para sobrevivir, y no suficiente para imaginar algo radicalmente diferente con los medios disponibles. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. No violentamente, que en la historia que viene después tiene su propia ironía. Murió de un infarto, de repente, un martes por la mañana antes de salir al trabajo. Ese martes cambió la estructura de la familia de maneras que tardamos años en comprender completamente, porque los cambios que produce la ausencia del padre en una familia numerosa no son inmediatos. Son lentos, acumulativos, como el trabajo del agua sobre la piedra. Benjamín tenía 17 años cuando murió mi padre. Fue en ese momento que asumió la posición que la muerte liberó. No con declaración ni con drama,
sino con la naturalidad de quien siempre supo que ese momento llegaría y tenía la respuesta preparada. Yo tenía 11 años y lo vi hacerse cargo con una eficiencia que en ese momento interpreté como fortaleza y que con los años aprendí a leer como algo más complejo. Era la eficiencia del que no procesa el dolor, sino que lo convierte inmediatamente en función. Benjamín no lloró a mi padre. O si lloró, lo hizo en privado, en algún lugar donde ninguno de nosotros lo vio. Lo que mostramos al mundo era lo que éramos para el mundo. Y lo que Benjamín mostró al mundo desde los 17 años fue control. El primer contacto de la familia con el negocio fue a través de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el hombre que antes de su caída en 1989 controlaba el narcotráfico mexicano con una estructura centralizada que hacía que todos los demás operaran bajo su sombrilla. Félix Gallardo era pariente lejano por el lado de mi madre, una conexión que en Sinaloa en esa época era el tipo de conexión que abre puertas que de otra manera permanecen cerradas. No era una relación directa ni una invitación formal. Era simplemente la existencia de un nombre compartido en una genealogía común, que mis hermanos mayores supieron aprovechar en el momento correcto. Benjamín fue el primero en hacer contacto activo. Lo hizo cuando yo tenía 14 años, lo que significa que él tenía 20. Y lo hizo con la metodología que siempre lo caracterizó. No ofreciendo sus servicios directamente, sino posicionándose en los espacios donde esos servicios serían notados y solicitados. No era el que pedía trabajo, era el que aparecía en los lugares correctos con la actitud correcta hasta que el trabajo lo encontraba a él. Esa distinción entre buscar y ser encontrado era una de las pocas lecciones que Benjamín me enseñó directamente y que resultó ser genuinamente valiosa en cualquier contexto. Francisco, al que todos llamaban el Tigrillo, fue el segundo en entrar. Luego Ramón, que era 4 años mayor que yo y que desde el principio fue el elemento que el negocio requería en su dimensión más directa. Violento, rápido, sin la deliberación que en situaciones de tensión alta es un lujo que no siempre existe. Ramón era el brazo que Benjamín nunca quiso ser él mismo, pero que siempre necesitó que alguien fuera. Esa división de funciones entre ellos dos fue el corazón operativo del CAF durante sus años de mayor poder, y fue también, eventualmente, la fuente de la tensión que contribuyó al colapso. Yo entré al final, no porque fuera el menor, que no lo era, sino porque Benjamín tardó más tiempo en decidir qué hacer conmigo. Eso me lo dijo él mismo, una vez, en una conversación de la que voy a hablar en detalle más adelante, porque es la conversación que mejor resume la naturaleza de nuestra relación durante 40 años. Me dijo que durante años había pensado que yo era el que debía mantenerse afuera, el que debía tener la vida que los demás no podían tener. No por protegerme, por tener, en sus palabras, alguien limpio en la familia. Alguien que en caso de necesidad pudiera moverse en espacios donde los otros no podían moverse. Esa idea, que yo era el limpio, era simultáneamente un honor y una condena. El honor era evidente. Me mantenía fuera del riesgo directo durante los primeros años. La condena era más sutil, pero más permanente. Significaba que Benjamín nunca me vio completamente como un par, sino como un activo de reserva. Una herramienta de propósito específico que se guardaba para el momento en que se necesitara. No era un hermano igual en el negocio. Era el hermano con función diferente, lo que en la práctica significaba el hermano con información reducida, con autonomía reducida, con el tipo de respeto que se le da a alguien que se valora, pero no se considera completamente capaz de manejar la totalidad de lo que existe. Lo que Benjamín no calculó en esa estrategia fue esto: que precisamente porque me trató como alguien periférico,
Nunca tomó las precauciones con mi acceso a la información que tomó con los demás. Los que estaban adentro completamente tenían compartimentación, tenían acceso medido, tenían la información que necesitaban para su función y no más. Yo, al estar en el margen, me moví libremente entre los espacios sin que nadie pensara que era necesario limitarme. Vi conversaciones que no debía ver. Escuché acuerdos que no debía escuchar. Tuve acceso a la arquitectura completa del CAF, no porque me la mostraran, sino porque nadie pensó que importaba lo que yo veía. Durante 30 años acumulé esa información con la paciencia del que no tiene prisa, porque no tiene poder para usar lo que acumula en tiempo real. Solo podía guardarlo, solo podía observar, y observé todo. Los acuerdos con Félix Gallardo antes de su caída, la distribución de plazas después de la reunión de Acapulco en 1989, los conflictos con el Chapo que definieron una década de violencia en Tijuana, los nombres de los funcionarios que estaban en nómina desde el nivel municipal hasta el federal, las operaciones que salieron bien y las que salieron mal, y las razones reales detrás de cada una que nunca aparecieron en ningún reporte oficial. Todo eso está en mi memoria, no en archivos, no en grabaciones, no en documentos que alguien pueda confiscar. En la memoria del hermano que Benjamín nunca consideró suficientemente importante para ocultarle nada, porque nunca consideró que yo fuera suficientemente importante para que importara lo que sabía. Ese fue su error más grande. Y el mío fue tardar 40 años en decidir qué hacer con él. Empecemos desde el principio, desde Tijuana en los años 80, cuando éramos jóvenes y el negocio era nuevo. Y la frontera era una mina de oro que nadie había explotado todavía con la eficiencia que nosotros le íbamos a dar. Desde antes de que los muertos se acumularan, desde antes de que los nombres se volvieran leyenda y la leyenda se volviera sentencia, desde el momento en que Benjamín me miró a los ojos y me dijo que yo no era como ellos y que eso era lo mejor que podía pasarme, sin saber que esa frase era exactamente lo que me iba a convertir en el testigo más peligroso que el CAF jamás tuvo. Desde ahí, la primera vez que vi matar a alguien tenía 16 años, y el muerto era un hombre que debía dinero. No mucho dinero en términos absolutos, pero en ese mundo el monto no determina la consecuencia. La determina el principio. El principio era que las deudas se pagaban o se cobraban de la única manera que garantizaba que nadie más considerara no pagarlas. Ramón lo hizo con una eficiencia que me impresionó y me aterró simultáneamente, que es exactamente la combinación que ese mundo busca producir en los testigos. Impresión suficiente para generar respeto, terror suficiente para generar silencio. Yo era el único testigo que no debía estar ahí. Ramón no me había dicho que iba a ocurrir. Yo había llegado al lugar equivocado en el momento equivocado, por una de esas coincidencias que en la vida normal son anécdotas, y en ese contexto son formación. Ramón me vio. No dijo nada en el momento. Cuando todo terminó, cuando el problema estaba resuelto de la manera que Ramón resolvía los problemas, se acercó. Me limpió una mancha de sangre de la camisa que yo ni siquiera sabía que tenía, y me dijo: «Lo que viste aquí, se queda aquí. No porque te vaya a pasar algo si hablas, sino porque eres arellano, y los arellanos no hablan». Luego se fue. Yo me quedé en ese lugar durante 20 minutos sin moverme, procesando lo que había visto con la lentitud de un cerebro de 16 años que no tiene el hardware instalado todavía para procesar ese tipo de input con la velocidad que la situación requería. Lo que Ramón no supo, porque no era el tipo de hombre que pensaba en esas cosas, era que esa escena fue la primera clase de mi educación real en el CAF. No en el negocio de las drogas, no en la logística de la plaza, en la anatomía del poder de mi familia. Aprendí en esos 20 minutos más sobre cómo funcionaba lo que Benjamín había construido que en todos los años anteriores de observación indirecta.
aprendí que la violencia era una herramienta con protocolo, que el protocolo tenía una lógica que no era emocional, sino administrativa, y que Ramón era el administrador de esa herramienta con la misma funcionalidad con que un contador administra los números. Sin placer, sin drama innecesario, con eficiencia. Benjamín se enteró de lo que había visto esa tarde. No sé cómo, porque Ramón no era el tipo de hombre que reportaba ese tipo de detalles hacia arriba. Pero Benjamín tenía maneras de saber lo que ocurría en su estructura que yo tardé años en mapear completamente. Y una de esas maneras era que siempre había alguien, en cada espacio donde algo significativo ocurría, que llevaba información hacia él. No necesariamente de manera consciente, a veces simplemente respondiendo preguntas casuales que en el momento no parecían conectadas con nada específico, pero que Benjamín organizaba en su cabeza con la precisión de un archivo que nunca se desordena. Esa noche me llamó a su cuarto. No el cuarto de la casa familiar, sino el cuarto de la casa donde en ese periodo manejaba la parte operativa del negocio que todavía estaba en formación. Era un espacio funcional, sin los lujos que vinieron después, con una mesa, papeles, un teléfono y la presencia de Benjamín que llenaba cualquier espacio independientemente de su tamaño. Me dijo que sabía lo que había visto. Me preguntó cómo estaba. Esa pregunta me tomó por sorpresa porque no era la pregunta que esperaba. Esperaba una instrucción, una advertencia, alguna versión más elaborada de lo que Ramón ya me había dicho. La pregunta sobre cómo estaba era del registro de la preocupación genuina, que en Benjamín era tan rara que su aparición producía desconcierto. Le dije que estaba bien. Me miró durante un momento. Luego dijo algo que guardé con la misma precisión con que guardé todo lo que Benjamín dijo en los momentos en que hablaba de verdad, que no eran muchos. Me dijo que lo que había visto era el precio. No el precio de una deuda específica, el precio de lo que éramos. Me dijo que en esta familia había cosas que no se elegían, que se heredaban, y que la única decisión real que cada uno tenía era qué hacer con lo que heredaba. Me dijo que él había elegido construir con ello. Me dijo que yo todavía tenía tiempo de elegir otra cosa. Tenía 16 años, y mi hermano mayor me estaba ofreciendo una salida que en ese momento no supe completamente cómo interpretar. ¿Era generosidad genuina? ¿Era la estrategia del hermano limpio que ya mencioné? ¿Era una prueba para ver cómo respondía? Con Benjamín la respuesta a esas preguntas siempre era las tres cosas simultáneamente. Esa era su manera de operar en todos los niveles. Cada movimiento servía a múltiples propósitos al mismo tiempo, de manera que era imposible saber cuál era el principal y cuáles eran los secundarios. Le dije que no quería otra cosa. No porque fuera valiente ni porque el negocio me atrajera con la fascinación del poder y el dinero que atrae a otros. Lo dije porque en ese cuarto, frente a Benjamín, entendí algo que la escena de esa tarde había precipitado pero no completado. Que la salida que él me ofrecía era real en términos de mi seguridad inmediata, pero falsa en términos de mi vida real. Salir de la familia en el sentido operativo no significaba salir de la familia en el sentido de todo lo demás. El apellido, el contexto, la manera en que el mundo iba a leerme independientemente de lo que yo eligiera hacer. Era Arellano Félix en Tijuana en 1983. Eso no tenía versión neutral. Benjamín me escuchó. Asintió con ese gesto mínimo que era su manera de cerrar los temas. Y luego, en lugar de incorporarme a la estructura con la función que yo esperaba después de esa conversación, hizo exactamente lo contrario de lo que cualquier otro jefe hubiera hecho. Me mantuvo afuera. No completamente afuera, no con exclusión explícita, sino en ese margen que describí antes. Esa posición donde yo estaba, lo suficientemente cerca para ser visible, pero lo suficientemente lejos
para no ser central. Durante los siguientes 5 años, fui el arellano que nadie sabía exactamente qué hacía. Mis hermanos tenían funciones claras. Benjamín dirigía, Ramón ejecutaba, Francisco manejaba las operaciones en Tijuana, Carlos administraba las relaciones con los proveedores. Yo era el que aparecía en las reuniones, sin que nadie supiera exactamente por qué estaba en esa reunión. El que viajaba sin itinerario verificable. El que conocía a las personas del negocio sin tener una función específica en el negocio. Era el hermano flotante, y esa flotación, que en la superficie parecía marginalidad, era en realidad el acceso más completo posible a toda la estructura, porque nadie te esconde información al que no creen que pueda usarla. El dinero empezó a llegar en cantidades serias alrededor de 1987, cuando el CAF ya había establecido su control sobre la plaza de Tijuana, con una firmeza que los intentos previos de otras organizaciones de penetrar ese corredor no habían podido competir. Tijuana en ese periodo era la puerta más valiosa del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Geografía inmejorable, infraestructura de cruce desarrollada durante décadas, y una ciudad con la complejidad social suficiente para absorber el tipo de operación que el volumen de esa plaza requería. Benjamín había visto ese valor antes que casi nadie, y había posicionado a la familia para aprovecharlo con la visión del estratega, que piensa en años cuando los demás piensan en meses. El dinero cambió todo con la velocidad que el dinero en esas cantidades siempre cambia todo. Cambió las casas, los vehículos, la ropa, las personas que orbitaban alrededor de la familia con la gravitación que el dinero produce en los que no tienen suficiente de él. Cambió también las dinámicas internas de maneras que tardamos en reconocer, porque ocurrían debajo de la superficie de la cotidianidad. Cuando no hay dinero, las fricciones entre hermanos son fricciones personales, de temperamento, de historia compartida. Cuando hay dinero en esas cantidades, las fricciones se vuelven estructurales. ¿Quién decide? ¿Quién controla qué parte del flujo? ¿Quién tiene autoridad sobre qué decisión? Esas fricciones en una empresa legítima se manejan con estructuras corporativas y contratos. En el CAF se manejaban con la autoridad de Benjamín, que era absoluta en teoría y que en práctica dependía de la voluntad de los demás de aceptarla, que no siempre era completa. Ramón era el punto de tensión principal. No porque desafiara a Benjamín directamente, que eso nunca ocurrió mientras los dos estuvieron vivos, sino porque Ramón operaba con una lógica que era genuinamente diferente a la de Benjamín. Donde Benjamín calculaba, Ramón reaccionaba. Donde Benjamín pensaba en consecuencias a largo plazo, Ramón pensaba en el problema inmediato y su solución más directa. Esa diferencia de temporalidad en la toma de decisiones producía conflictos que no eran de lealtad, sino de método. Y los conflictos de método son más difíciles de resolver que los de lealtad, porque no tienen una solución estructural simple. Yo vi esos conflictos con la claridad del observador, que no está completamente adentro de ninguno de los dos polos. Vi las veces que Ramón tomó decisiones que Benjamín no había autorizado y que produjeron resultados que Benjamín tuvo que manejar después con la diplomacia que Ramón no tenía. Vi las veces que Benjamín corrigió a Ramón en privado con una paciencia que no era genuinamente paciente, sino calculadamente contenida, la paciencia del que sabe que necesita a alguien demasiado para el lujo de la confrontación directa. Vi la acumulación de esas correcciones privadas en el cuerpo de Ramón, en la tensión de su mandíbula cuando Benjamín hablaba en las reuniones con el tono que usaba cuando estaba corrigiendo sin corregir explícitamente. Esa tensión entre ellos dos era el secreto central del CAF, que Benjamín más cuidaba que nadie supiera desde afuera. La imagen que proyectaba la organización era de unidad familiar, de hermanos que operaban como un solo mecanismo bajo una sola visión. Esa imagen tenía valor de mercado enorme.
intimidaba a los enemigos, tranquilizaba a los aliados, producía la sensación de estabilidad que cualquier organización de ese nivel necesita para mantener los acuerdos que la sostienen. Destruir esa imagen hubiera costado más que cualquier pérdida operativa. Por eso Benjamín nunca habló de la tensión con Ramón. Por eso nadie en la estructura lo hacía. Y por eso yo, que la veía con claridad desde mi posición de hermano flotante, la guardé también en el inventario de lo que sabía y no decía. La primera vez que el dinero me llegó directamente a mí, no como miembro de la familia, sino como función específica, fue en 1989. Ese año fue el año del colapso del orden establecido por Félix Gallardo. Su arresto en abril desarticuló la estructura centralizada del narcotráfico mexicano y abrió un período de redistribución de poder que en la práctica significaba que las organizaciones regionales, incluyendo el CAFE, tenían que redefinir sus territorios y sus acuerdos con una velocidad que el período anterior no había requerido. En ese contexto de reorganización, Benjamín necesitaba a alguien que pudiera moverse entre distintas organizaciones, hablar con distintos líderes, establecer los términos de los nuevos acuerdos que la ausencia de Félix Gallardo hacía necesarios. Necesitaba a alguien que no fuera identificado inmediatamente con el poder central del CAF, que pudiera presentarse como intermediario sin activar las defensas que la presencia directa de Benjamín o Ramón hubiera activado. Necesitaba, en otras palabras, al hermano que nadie sabía exactamente qué hacía. Ese fui yo. Mi primera función real en el CAF no fue operativa, ni financiera, ni logística. Fue diplomática. Viajé a Sinaloa, a Sonora, a Jalisco, a reuniones con hombres cuyos nombres eran conocidos en ese mundo con la misma claridad con que son conocidos hoy, pero que en ese momento todavía estaban en proceso de definir lo que iban a hacer. Hablé con personas que años después se convertirían en enemigos declarados del CAF y que en ese momento eran posibilidades abiertas en un tablero que todavía se estaba configurando. En esas reuniones aprendí algo que Benjamín sabía desde antes, pero que yo necesitaba aprender en carne propia. Que el poder en ese mundo no residía en las armas, ni en el dinero, ni en el territorio. Residía en la información y en la capacidad de usarla en el momento correcto. Cada reunión me daba acceso a información que las partes compartían, porque yo era el hermano que nadie consideraba suficientemente importante para que la información que recibía representara un riesgo. Y cada pedazo de información que acumulaba en esos viajes lo llevaba de regreso a Benjamín, que lo integraba en su mapa del mundo con la eficiencia de quien ha construido un sistema de inteligencia que funciona precisamente porque sus fuentes no parecen fuentes. Eso me convirtió en algo que tardé años en nombrar correctamente. Era el espía de Benjamín en el mundo exterior. Su manera de tener ojos en espacios donde sus propios ojos eran demasiado conocidos para ser útiles. Esa función me daba acceso a él de una manera que mis hermanos con funciones más directas no tenían. Conversaciones regulares, reportes detallados, la intimidad funcional del que lleva y trae información que el jefe necesita. Pero esa intimidad tenía el límite exacto de su función. Benjamín me escuchaba completamente cuando yo le traía información del exterior. Me escuchaba parcialmente cuando yo intentaba hablar sobre lo que observaba en el interior. Esa asimetría fue el patrón que definió 30 años de relación entre nosotros. Afuera, yo era sus ojos. Adentro, era el hermano que no terminaba de ver completamente. En 1990 conocí a una mujer en Ciudad de México durante uno de esos viajes de intermediación. No voy a dar su nombre porque tiene familia que no merece el peso de esta historia. Duré con ella 3 años, que fueron los 3 años más normales de mi vida adulta, en el sentido de que existió un espacio cotidiano que no estaba completamente definido por el negocio ni por el apellido. Ella sabía quién era yo, no los detalles,
pero sí la dimensión general, con el conocimiento suficiente para entender lo que implicaba estar conmigo y la elección deliberada de estarlo de todas formas. Benjamín nunca la conoció. No porque yo lo ocultara deliberadamente, sino porque Benjamín nunca preguntó, lo cual en sí mismo era información sobre cómo me veía. Los hermanos cuyas vidas personales importaban para la operación eran los hermanos cuyos vínculos representaban posibles vulnerabilidades o posibles activos. Yo no era suficientemente central para que mis vínculos personales importaran en ninguna de las dos direcciones. Esa relación terminó en 1993, por razones que no tienen que ver con el negocio directamente, pero que tampoco pueden separarse completamente de él, porque en esa vida nada puede separarse completamente de él. Lo que el negocio hace a las personas que están cerca de los que están adentro es un daño que no es inmediato, sino de desgaste. Como la erosión de algo que parecía sólido hasta que un día no lo es más. Y el punto exacto en que dejó de serlo es imposible de identificar. El año 1993 fue también el año en que el CAF llegó al límite de lo que había construido y al principio de lo que iba a destruirlo. No de manera obvia todavía. Pero yo lo vi. Vi las señales con la claridad del que lleva años observando el mismo sistema y reconoce cuando algo en él ha cambiado de naturaleza aunque la superficie parezca igual. Lo que cambió ese año fue Ramón. No de repente, gradualmente. Con la acumulación de poder sin contrapeso que produce en ciertos temperamentos una transformación que no es de grado, sino de tipo. Ramón siempre había sido violento. Pero la violencia como herramienta tiene límites que la definen como tal. Cuando esos límites desaparecen, la herramienta se convierte en otra cosa. Y yo vi ese momento, no como un evento específico, sino como una acumulación de eventos que cruzaron una línea que Benjamín o no veía o veía y no podía nombrar, sin confrontar algo que no estaba listo para confrontar. Vi eso. Lo guardé, como todo lo demás, y esperé. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con 14 balazos en el cuerpo. El gobierno mexicano dijo que fue un error, que los hombres de Ramón lo confundieron con el Chapo Guzmán, que también estaba en ese aeropuerto ese día. Esa versión oficial es la más conveniente que cualquier institución pudo haber construido, porque convierte un crimen de consecuencias políticas incalculables en un accidente de identificación. Yo sé lo que ocurrió realmente. Lo sé porque 3 días antes de ese 24 de mayo estuve en una reunión donde el nombre del cardenal se mencionó en un contexto que no tenía nada de accidental ni de confusión. No voy a decir que Ramón planeó matar al cardenal con la premeditación fría de quien decide eliminar un objetivo específico. La verdad es más complicada y más reveladora del estado en que Ramón se encontraba para ese año. Tomó una decisión en un estado de agitación que en un hombre con sus recursos y su posición producía consecuencias que en cualquier otro hombre hubieran sido simplemente un error de juicio. La diferencia entre un error de juicio de un hombre común y un error de juicio de Ramón Arellano Félix era la diferencia entre una pelea en un bar y 14 balazos en un cardenal en un aeropuerto internacional. Benjamín se enteró esa misma noche. Yo lo vi en las siguientes horas con una claridad que el tiempo no ha borrado. Vi a un hombre que había construido durante una década una organización sobre principios de control y cálculo enfrentarse a la consecuencia de que el elemento más poderoso de esa organización había actuado de una manera que ningún control podía retroactivamente contener. Vi a Benjamín hacer en tiempo real lo que siempre hacía ante los problemas que no tenían solución directa. Los convirtió en problemas de manejo de narrativa. Si no podías deshacer lo que había pasado, construías la versión de lo que había pasado que producía el menor daño posible. Esa capacidad era genuinamente extraordinaria.
También era el mecanismo que con el tiempo se convirtió en la razón por la que el CAF no aprendió las lecciones que debía aprender, cuando todavía había tiempo de aprenderlas. Me preguntó qué sabía. Le dije lo que sabía, que era lo que había escuchado 3 días antes en esa reunión. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que esa información no existía, no como amenaza hacia mí, como instrucción operativa. Lo que yo había escuchado era un activo que en ese momento tenía más valor guardado que usado, y que usarlo en el contexto del caos político que seguía al asesinato del cardenal era el tipo de movimiento que podía tener consecuencias impredecibles en todas las direcciones. Guardarlo era la única decisión racional disponible. Lo guardé. Lo guardo todavía. Aunque su peso ha cambiado con los años de ser un secreto operativo a ser una de las verdades más incómodas de una historia que el país nunca ha procesado completamente. El año 1993, después del aeropuerto de Guadalajara, fue el año en que el CAF se volvió invisible de una manera diferente a la que había sido antes. Antes éramos discretos por elección, porque la discreción era parte de la estrategia de Benjamín. Después del cardenal, éramos invisibles por necesidad. Porque el nivel de presión institucional que ese evento generó hizo que cualquier exposición pública fuera un riesgo que no podíamos permitirnos. Nos movimos a una estructura de operación que minimizaba la presencia física y maximizaba la distancia entre las decisiones y quienes las tomaban. En ese periodo, yo me convertí en más valioso para Benjamín de lo que había sido antes precisamente porque mi perfil era bajo. Mis hermanos más conocidos, Ramón especialmente, se habían vuelto figuras de alto riesgo en cualquier espacio público. Yo podía seguir moviéndome con relativa libertad, porque nadie me buscaba con la intensidad con que buscaban a los demás. Esa libertad relativa la usé para lo que Benjamín me pedía. Reuniones en las que no podía participar directamente. Movimientos de información entre partes que no podían comunicarse sin generar atención. La logística discreta de una organización que había tenido que rediseñar su manera de operar en pocos meses. Fue en ese periodo de operación reducida que empecé a ver el segundo secreto central del CAF con más claridad que nunca. La corrupción institucional que sostenía la organización no era simplemente una red de funcionarios pagados. Era una arquitectura de dependencia mutua que Benjamín había construido con la misma meticulosidad con que había construido todo lo demás. Y que en ese momento era tan profunda y tan extendida que la organización y ciertas partes del Estado mexicano eran genuinamente indistinguibles en sus funciones reales. Vi eso en las reuniones que facilitaba. Vi políticos que no negociaban con el CAF, sino que coordinaban con él. Vi funcionarios de seguridad que no recibían sobornos ocasionales, sino que operaban dentro de la estructura de la organización, con la regularidad de empleados que reciben instrucciones y reportan resultados. Vi la manera en que esa red se extendía hacia arriba. No indefinidamente, pero sí más arriba de lo que cualquier análisis público de esa época hubiera podido verificar. Guardé cada nombre, cada monto, cada reunión. No en papel, en la memoria que había entrenado durante años para ese propósito específico. Ser el archivo que nadie sabía que existía. Las fiestas del CAF, en su periodo de mayor poder, eran eventos que mezclaban el exceso del dinero sin límite con la paranoia de quien sabe que en cualquier momento todo puede terminar. Esa combinación produce una intensidad específica que yo observé durante años desde mi posición habitual. Presente, observante, parcialmente invisible incluso en esos contextos. Había una propiedad en Baja California, con vista al océano, donde Ramón organizaba reuniones que en papel eran sociales y en práctica eran una exhibición de poder, destinada a recordar a los presentes dónde estaban y con quién. El océano afuera.
los cuernos de chivo de los guardias en el perímetro, el dinero en cada superficie de la propiedad, convertido en objetos que costaban lo que costaban, para que costaran lo que costaban, y no por ninguna otra razón. En una de esas reuniones, en 1995, vi algo que resumía mejor que cualquier análisis todo lo que el CAF era en ese periodo de su apogeo. Había un juez federal entre los invitados, no un juez local, no un funcionario menor, un juez federal con jurisdicción sobre casos que directamente afectaban la operación del CAF en Baja California. Estaba sentado en la misma mesa donde Ramón estaba bebiendo, con la comodidad del hombre que ha estado en esa mesa suficientes veces para que ya no sea incómodo estar ahí. No hablaron de trabajo esa noche, al menos no en la parte que yo observé. Hablaron de fútbol, de sus familias, de un viaje que el juez había hecho recientemente. Hablaron como dos personas que se conocen en un contexto de amistad, porque eso era exactamente lo que eran. Personas que se conocían en un contexto de amistad que tenía como fundamento un acuerdo que ninguno de los dos necesitaba mencionar, porque existía antes de que llegaran a esa mesa y seguiría existiendo después de que se fueran. Ese juez tomó decisiones en los años siguientes que beneficiaron directamente la operación del CAF, en formas que cualquier análisis jurídico honesto hubiera encontrado difíciles de explicar, con los elementos procesales disponibles. Yo sabía por qué se explicaban. Lo sabía desde esa mesa en la propiedad de Baja California, con el océano afuera y el olor a salitre mezclado con el humo de los cigarros caros que Ramón fumaba cuando estaba de buen humor. El Chapo Guzmán era el tema que más tensión producía en las conversaciones internas del CAF durante toda esa época. No voy a fingir que tengo información reveladora sobre Guzmán que nadie haya reportado. Su historia es la historia más documentada del narcotráfico mexicano, y la mayoría de lo que se sabe sobre él es verificablemente exacto. Lo que puedo agregar es la perspectiva desde el lado de la relación que ha sido menos contada. El interior del CAF durante los años de conflicto con Sinaloa. Lo que yo vi desde adentro era esto. Benjamín respetaba al Chapo de una manera que nunca hubiera admitido públicamente, y que en las conversaciones internas se expresaba como desprecio estratégico, que es la manera en que los hombres de ese nivel expresan el respeto por un enemigo que no pueden derrotar limpiamente. El Chapo tenía algo que el CAF, con todo su poder en Tijuana, nunca logró igualar: la capacidad de operar en una escala de territorio que hacía que cualquier conflicto con él fuera costoso en términos que no se podían absorber indefinidamente. Tijuana era la plaza más valiosa del Paso, pero era una plaza. Sinaloa era una red que se extendía en todas las direcciones. Ramón no lo veía así. Para Ramón el Chapo era un problema que tenía solución directa y que la única razón por la que no había sido resuelto era la falta de voluntad de ejecutar la solución. Esa diferencia de análisis entre Benjamín y Ramón sobre el Chapo era uno de los conflictos internos más frecuentes de ese período. Y yo lo observé en sus distintas iteraciones durante años. Benjamín conteniendo a Ramón. Ramón ejecutando de todas formas operaciones que Benjamín no había autorizado completamente. Benjamín manejando las consecuencias con la paciencia que ya describí como calculadamente contenida. Hubo una noche en Tijuana, en 1997, que fue la más cercana que estuve de ver a Benjamín y Ramón en una confrontación directa. Estaban los dos solos en una habitación, yo en el pasillo escuchando lo que la puerta no aislaba completamente, que era suficiente para seguir el arco general de la conversación, aunque no cada palabra. Ramón había ejecutado algo que Benjamín había considerado un riesgo innecesario. No voy a especificar qué, porque los detalles me identificarían con una precisión que en este momento no me conviene. Lo que voy a decir es que la voz de Benjamín en esa habitación era la voz de un hombre que había llegado al límite de su contención calculada
y que estaba a un paso de cruzarlo. Ramón respondió con su voz habitual, que nunca subía de volumen porque Ramón no necesitaba el volumen para comunicar la amenaza que siempre estaba presente en cualquier cosa que dijera. Le dijo a Benjamín que él había construido lo que había construido con sus manos y que nadie, incluyendo Benjamín, le iba a decir que lo que hacía estaba mal. Le dijo esto con la frialdad de alguien que genuinamente lo cree y que tiene los recursos para respaldarlo. Silencio. Largo. Del tipo que en una habitación entre dos hermanos tiene el peso de toda la historia que la precede. Luego Benjamín dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar completamente. Ramón salió de la habitación sin mirarme, aunque sabía que yo estaba ahí. Benjamín no salió en varios minutos. Esa noche fue la última vez que los vi en desacuerdo abierto. No porque se hubieran resuelto las diferencias, sino porque ambos habían llegado al mismo cálculo simultáneamente. El costo de la confrontación directa entre ellos era mayor que el costo de la tensión no resuelta. Esa decisión implícita de no resolver fue en mi análisis el momento en que el CAF comenzó su declinación real, aunque la declinación visible tardó años más en completarse. Lo que nadie supo durante ese periodo, excepto yo por razones que ya expliqué, era que Benjamín tenía un canal de comunicación con las autoridades federales mexicanas, que no era de los que se describen como corrupción simple. Era más sofisticado que eso. Era un acuerdo de contención mutua, donde Benjamín proporcionaba información sobre operaciones de organizaciones rivales, y a cambio, recibía márgenes de operación que no se documentaban ni se formalizaban, pero que existían en la práctica como un perímetro de seguridad alrededor de las funciones centrales del CAF. Ese canal existía desde antes de 1993 y sobrevivió al escándalo del Cardenal, precisamente porque era demasiado valioso para las dos partes, para ser sacrificado en el altar de la presión política que ese evento generó. Lo vi funcionar en varias ocasiones. Información que yo llevaba a Benjamín sobre movimientos de otras organizaciones que luego aparecía, de manera que nadie podía rastrear directamente, en operaciones de las fuerzas de seguridad contra esas organizaciones. El círculo era perfecto en su lógica. El Estado eliminaba rivales del CAF usando información del CAF. Y el CAF operaba con la protección implícita de un Estado que necesitaba esa información para demostrar resultados. Benjamín era el único que manejaba ese canal directamente. Ninguno de los otros hermanos lo sabía en su totalidad. Yo lo sabía porque había estado presente en dos de los momentos en que ese canal operó de manera visible, en reuniones donde mi función de intermediario me había puesto en posición de observar lo que no debía observarse. Benjamín no supo que yo sabía. O si lo supo, calculó que no importaba lo que yo supiera, porque no tenía ni la posición ni la voluntad de usar esa información. Esa fue su segunda subestimación más grande. La primera, como ya dije, fue pensar que el hermano flotante no era suficientemente importante para que importara lo que veía. La segunda fue pensar que ver sin poder usar era equivalente a no ver. No era equivalente. Era simplemente ver con paciencia más larga que la suya. En 1999, el CAF perdió algo que no podía recuperarse. Perdió la sensación de invulnerabilidad que había sostenido su operación durante una década. No con un evento catastrófico único, con una acumulación de golpes que individualmente eran manejables y que sumados empezaban a producir una presión que la estructura no podía absorber indefinidamente. Arrestos de operadores de nivel medio, de compisos que aunque no eran fatales, eran costosos en términos de recursos y de exposición. La presión creciente de la DEA, que había hecho del CAF uno de sus objetivos prioritarios después del asesinato del Cardenal. Y sobre todo, la salud de Ramón,
que empezaba a mostrar los signos de lo que produce en el cuerpo y en la mente vivir durante años en el estado permanente de alerta, violencia y sustancias que era la vida de Ramón Arellano Félix. No era evidente para quien no lo conocía bien. Para mí, que lo había observado durante 20 años, era legible en pequeños cambios que en conjunto contaban una historia que Benjamín veía y que tampoco podía nombrar. En 2002, Ramón murió en Mazatlán. Las circunstancias oficiales son conocidas. Un enfrentamiento, una operación de los rivales de Sinaloa, el final violento de un hombre que había vivido de manera que ese final era la conclusión lógica de la trayectoria. Lo que no está en ningún reporte oficial es lo que ocurrió en las horas siguientes dentro del CAF. No el dolor, aunque existió de maneras que en hombres como nosotros no se expresa con el vocabulario habitual del duelo, sino la reorganización inmediata de un poder que durante años había dependido de la función de Ramón para su dimensión de fuerza. Vi a Benjamín en las horas después de saber la noticia. Vi algo que en 30 años de observarlo nunca había visto. Vi a un hombre que no sabía inmediatamente qué hacer. Fueron segundos, no minutos. Pero en esos segundos, la arquitectura de control que Benjamín mantenía sobre cada expresión de su estado interno se dio de una manera que revelaba lo que debajo de todo ese control existía. Un hombre que había perdido al único hermano cuya función en la organización era irreemplazable, y que en el mismo momento en que procesaba esa pérdida, tenía que calcular cómo reemplazarla. Me miró en ese momento, no con la mirada de evaluación que era su modo habitual, con algo diferente que yo no supe nombrar en ese instante, y que semanas después identifiqué como lo más cercano que Benjamín llegó a pedirme algo sin pedirlo directamente. Me miró como el hombre que acaba de entender que el hermano que había mantenido en el margen durante 20 años era el único que quedaba que conocía la estructura completa desde adentro. No dije nada. No era el momento de decir nada. Pero guardé esa mirada con el mismo cuidado con que guardaba todo lo demás. Porque en esa mirada estaba la confirmación de algo que había calculado durante años sin poder verificarlo. Que Benjamín sabía exactamente lo que yo era para la organización, que siempre lo había sabido, y que la decisión de mantenerme en el margen no había sido un error de evaluación, sino una elección deliberada cuyo costo estaba empezando a volverse visible. El CAF, después de Ramón, era una organización diferente, aunque intentara no parecerlo. La estructura seguía. El territorio seguía, los acuerdos seguían, pero el elemento que había dado a la organización su capacidad de respuesta directa e inmediata ante cualquier amenaza había desaparecido. Y ningún sustituto podía reproducir lo que Ramón había sido, porque lo que Ramón había sido no era una función reemplazable, sino una combinación específica de temperamento, historia y capacidad que no se fabrica ni se contrata. Lo que siguió en los 3 años entre la muerte de Ramón y mi captura en 2006 fue el período en que más claramente vi todo lo que he descrito en esta parte de la historia. Lo vi con la nitidez que da saber que algo está terminando. Los secretos de Benjamín, el canal con las autoridades, la arquitectura de corrupción, la tensión no resuelta que ahora no tenía la válvula de escape que Ramón representaba, aunque fuera una válvula de presión en sí mismo. Vi todo esto sabiendo que yo era el archivo de todo eso, y que el archivo no tenía dónde ir mientras yo siguiera siendo el hermano flotante sin función central y sin la autonomía que esa función hubiera requerido. Hasta que llegó la captura. Y con la captura, finalmente, la posibilidad de que el archivo existiera para algo más que mi memoria. Eso es lo que viene ahora. El yate se llamaba Patrone, pero todos lo conocíamos como el barco de la última oportunidad. No porque fuera lujoso, que lo era, sino porque era el lugar donde Benjamín tomaba las decisiones que no podían tomarse en tierra firme.
Flotábamos a 10 millas de la costa de Baja California Sur, cuando la Marina Mexicana y la DEA aparecieron en el horizonte con helicópteros y lanchas rápidas. No fue sorpresa para mí. Lo supe 3 días antes, porque había escuchado una conversación en Tijuana entre 2 hombres que Benjamín consideraba leales, pero que yo había identificado como filtradores hacía 6 meses. No dije nada, no porque no quisiera decirlo. Porque decirle a Benjamín que 2 de sus hombres de confianza lo estaban vendiendo a las autoridades federales hubiera requerido explicar cómo lo sabía. Y explicar cómo lo sabía hubiera requerido revelar que yo sabía mucho más de lo que él creía que yo sabía. La captura fue limpia en términos operativos. Helicópteros sobrevolando a 100 metros, megáfonos exigiendo rendición inmediata, lanchas cortando cualquier ruta de escape. Yo estaba en la cubierta cuando llegaron. Benjamín estaba abajo, en la sala de mando improvisada que había convertido el yate en una oficina flotante. No hubo resistencia. No porque fuéramos cobardes, porque resistir en ese momento, con las coordenadas exactas conocidas por las autoridades y con refuerzos llegando desde tierra, era simplemente estúpido. Bajamos las manos, nos identificaron, nos esposaron. Yo fui el último en subir al helicóptero, porque fui el último en rendirme. No por heroísmo, sino porque necesitaba esos segundos extras para calcular qué venía después. En el vuelo a la base naval en La Paz, miré a Benjamín esposado frente a mí. No hablamos. No había nada que decir en ese momento. Pero vi en su cara algo que no había visto nunca. No derrota, porque Benjamín nunca mostraba derrota. Incertidumbre. El reconocimiento de que el tablero había cambiado de manera irreversible y que las jugadas que siempre habían funcionado ya no estaban disponibles. Esa cara me dijo que mi análisis había sido correcto durante años. El CAF había llegado al límite de lo que podía sostener, y la captura del líder central era simplemente la confirmación visible de un colapso que había empezado años antes en las dinámicas internas que yo había observado, pero nunca nombrado. La prisión federal en México fue el primer acto del teatro que siguió. Interrogatorios, aislamiento. La maquinaria estándar de cualquier sistema penitenciario cuando el detenido tiene valor político. Lo que no era estándar era la información que yo tenía y que en ese momento no podía usar, sin ponerme en una posición donde mi supervivencia dependía completamente de las autoridades mexicanas, que yo sabía, porque lo había visto durante años, que tenían tanta penetración del CAF como cualquier otra institución relevante en México. Extradición a Estados Unidos en 2012 fue la segunda parte del teatro. Estados Unidos ofrecía mejores garantías de separación entre las autoridades y la organización, pero también ofrecía interrogatorios más sofisticados y menos compasivos que los mexicanos. En Florence, Colorado, Supermax, me ofrecieron el trato estándar para alguien de mi posición. Cooperación completa a cambio de reducción de sentencia. El problema con ese trato era que yo sabía cosas que ningún interrogador de la DEA podía verificar independientemente en el corto plazo. Y sin verificación, mi credibilidad dependía completamente de su percepción de mi sinceridad. Que en el caso de un Arellano Félix recién capturado, era inexistente por definición. Les dije fragmentos. Lo suficiente para demostrar que tenía información real. Lo suficiente para que me separaran de Benjamín y me pusieran en un régimen de interrogatorios individualizados que me daba tiempo para calcular mi jugada real. La jugada real era esta. No cooperar con la DEA directamente. Usar la información que tenía para construir una posición donde mi supervivencia fuera más valiosa que mi eliminación para todas las partes relevantes. Para la DEA, yo era una fuente potencialmente valiosa pero no verificada. Para el CAF,
Yo era el hermano que sabía demasiado, pero que no tenía poder para usar lo que sabía desde una celda federal. Para las autoridades mexicanas que todavía tenían vínculos con la organización, yo era una amenaza latente, pero contenida. Y para mí mismo, yo era el archivo que finalmente tenía una plataforma desde la cual hablar, aunque esa plataforma viniera con cadenas y celdas de concreto. El primer error de cálculo de las autoridades americanas ocurrió en el tercer mes de interrogatorios. Me mostraron transcripciones de comunicaciones interceptadas del CAF que supuestamente demostraban que yo había estado al margen de las operaciones principales. Las transcripciones eran reales, pero incompletas. Mostraban conversaciones donde yo participaba en logística menor, pero omitían las reuniones donde mi función diplomática había sido central. Les dije que esas transcripciones eran correctas pero parciales, que yo había estado presente en reuniones con el Chapo en 1991, con el Mayo Zambada en 1993, con Amado Carrillo Fuentes en 1995. Les di detalles específicos que ningún archivo interceptado podía contener. El lugar exacto de esas reuniones, los nombres de los presentes, las frases exactas que se habían dicho en momentos críticos. Eso cambió la dinámica. Ya no era el hermano menor sin importancia. Era el testigo que podía llenar los vacíos de su inteligencia sobre una década crítica del narcotráfico mexicano. Pero cambiar la dinámica no significó que confiaran en mí. Significó que intensificaron los interrogatorios, que separaron la información que les daba en fragmentos para cruzarla con otras fuentes, que construyeron un mapa de mi credibilidad pieza por pieza, con la metodología de inteligencia que los Estados Unidos aplica cuando el objetivo es suficientemente importante. Lo que no sabían, porque no podían saberlo, era que yo les estaba dando exactamente lo que necesitaban para verificar mi credibilidad, sin darles nunca el mapa completo de lo que sabía. Cada fragmento que les entregaba era verificable independientemente. Cada fragmento aumentaba mi valor como fuente. Pero los fragmentos no se conectaban entre sí de manera que revelaran la arquitectura completa del sistema que yo había observado durante 30 años. Esa arquitectura permanecía en mi memoria, intacta, organizada, esperando el momento en que tuviera sentido usarla. El segundo error de cálculo de las autoridades ocurrió cuando asumieron que mi motivación era simple. Reducción de sentencia. Protección para mi familia. La motivación estándar del detenido que coopera. Mi motivación era diferente y más compleja. Quería que el archivo existiera. Quería que lo que había visto durante 40 años de ser el hermano flotante tuviera un propósito que no fuera simplemente sobrevivir dentro del CAF. Quería que el sistema que Benjamín había construido, del cual yo había sido parte activa, aunque periférica, fuera entendido en su complejidad real, no en la versión simplificada que los reportes de prensa y las declaraciones oficiales siempre producen. En 2015, 9 años después de la captura, tuve la primera comunicación verificada con alguien fuera del sistema penitenciario que no era familia ni DEA. Fue a través de un abogado que Benjamín había mantenido como contacto legal durante años, un hombre cuya lealtad al CAF yo conocía, pero cuya discreción profesional también conocía. El mensaje era simple. Benjamín quería saber qué estaba diciendo en los interrogatorios, no como amenaza, como información operativa necesaria para ajustar la estructura desde adentro. Le respondí a través del mismo canal. Le dije exactamente lo que estaba diciendo. Fragmentos verificables que no comprometían la estructura central. Le dije algo más, algo que el abogado transmitió verbatim, porque me lo confirmaron después. Le dije que todo lo que sabía estaba guardado y que el día que tuviera sentido usarlo, lo usaría. No como amenaza hacia Benjamín, como hecho.
como el reconocimiento de que el hermano flotante finalmente tenía una posición desde la cual su información tenía valor autónomo. Esa comunicación marcó el punto de inflexión real de mi situación. Para la DEA, yo era una fuente valiosa pero contenida. Para el CAF, yo era una amenaza potencial pero neutralizada por la prisión. Para mí, yo era finalmente el archivo con agencia. Y esa agencia, aunque limitada por las paredes de concreto y las cadenas federales, era suficiente para empezar a mover las piezas del tablero, de manera que el archivo saliera al mundo en la forma correcta. La paranoia empezó en 2017. No mía, la de ellos. Empezaron los intentos indirectos de contacto. Mensajes a través de abogados, amenazas veladas transmitidas por familiares, ofertas de arreglos que en ese contexto eran equivalentes a pedidos de suicidio asistido. Lo que había cambiado era que Benjamín, desde su propia celda federal, había calculado finalmente que el hermano que había subestimado durante 40 años tenía un valor destructivo que no podía ignorarse más. Intentaron todo menos lo directo, porque lo directo ya no era posible. Intentaron dinero para mi familia. Intentaron presionar a través de conocidos del pasado. Intentaron hacerme creer que mi madre estaba en riesgo, que mi hermana estaba en riesgo, que cualquier persona que alguna vez hubiera tenido importancia para mí estaba en riesgo si no cerraba la boca. Todo eso lo recibí con la calma del que ya lo había calculado años antes. Las amenazas no funcionan cuando el objetivo ya no tiene nada que perder, excepto su vida. Y la vida en Supermax ya no es vida en el sentido que la amenaza pretende manipular. Lo que no calcularon fue esto, que el archivo no necesitaba salir completo para ser destructivo. Que fragmentos cuidadosamente elegidos, entregados en el momento correcto a la persona correcta, tenían el poder de desestabilizar todo lo que quedaba del CAF sin requerir que yo saliera de mi celda, y que esa capacidad de acción a distancia era exactamente lo que me mantenía vivo en un sistema donde normalmente nadie sobrevive sabiendo lo que yo sabía. En 2019, tuve la primera oferta real de protección permanente, no de la DEA, de una agencia que no voy a nombrar, pero que opera a un nivel donde las operaciones encubiertas tienen presupuestos que superan el PIB de países pequeños. La oferta tenía condiciones: testimonio completo, reubicación permanente, identidad nueva. Las condiciones eran aceptables. Lo que no les dije fue que aceptaba no porque necesitara protección, sino porque necesitaba plataforma. Necesitaba que el archivo saliera al mundo con credenciales verificables, no como las memorias sesgadas de un exnarco buscando redención. Acepté. El proceso empezó. Pero antes de que se completara, ocurrió algo que cambió todo de nuevo. Benjamín murió, no en circunstancias naturales, en circunstancias que cualquier persona familiarizada con el sistema penitenciario federal americano puede imaginar, pero que yo no voy a detallar aquí, porque los detalles no cambian el hecho central. El archivo ya no tenía al hombre que lo había creado para confrontar. Tenía a los que habían heredado sus restos, a los que luchaban por mantener una estructura que ya no tenía centro. Esa muerte fue el momento en que entendí que mi trabajo real empezaba. No el de testigo, el de arquitecto, el de tomar la información que había acumulado durante 40 años y construir con ella algo que tuviera la permanencia que Benjamín siempre quiso para sus propios secretos, pero que ahora iba a tener en contra de todo lo que él representó. El archivo está listo, pero su entrega completa requiere un contexto que todavía no existe completamente. Requiere que el mundo entienda no solo los nombres y las fechas y los montos, que entienda la arquitectura, que entienda cómo un hombre con la visión de Benjamín pudo construir algo tan perfecto en su lógica interna y tan frágil en su dependencia de esa misma lógica. Esa arquitectura
es lo que voy a entregar ahora. Pero antes de entregarla, necesito que entiendas por qué la estoy entregando y qué significa que un Arellano Félix, después de 40 años de silencio, finalmente hable. No hay redención en esta historia. No la busques. No la ofrezco. No la tengo. Lo que ofrezco es el archivo completo, sin filtros, sin la narrativa conveniente que los gobiernos construyen para sus informes anuales, ni la glorificación que los corridos cantan para vender discos. Es la verdad cruda del cártel de los Arellano Félix, contada por el único hombre que estuvo en todas las habitaciones, todas las reuniones, todas las conversaciones durante 40 años sin ser nunca el centro de ninguna de ellas. El archivo que Benjamín subestimó. El archivo que ahora, desde una celda federal en Colorado, donde el sol no entra y el tiempo no pasa, voy a descargar completo, porque ya no tengo nada que perder, excepto el silencio que me ha mantenido vivo. La arquitectura del CAF que construí en mi memoria durante décadas tiene 3 pilares fundamentales que ningún análisis público ha capturado correctamente, porque ningún análisis público ha tenido acceso al nivel de detalle que yo tengo. El primer pilar era Benjamín. La visión, el cálculo, la capacidad de ver 10 años adelante cuando los demás veían 10 meses. El segundo pilar era Ramón. La ejecución directa, la capacidad de resolver problemas con una velocidad y una definitividad que ningún cálculo podía igualar. El tercer pilar, el que nadie menciona porque nadie lo vio operando en su totalidad, era la red de inteligencia humana que Benjamín construyó desde el principio y que yo alimenté sin saber completamente que lo hacía. Políticos, policías, militares, periodistas, empresarios, todos colocados en posiciones específicas, con instrucciones específicas y con la capacidad de reportar información que fluía hacia Benjamín con la regularidad de un sistema nervioso perfectamente calibrado. Ese tercer pilar era el secreto más grande del CAF y el que lo hizo más peligroso. No porque fuera sofisticado técnicamente. No lo era. Funcionaba con teléfonos, encuentros casuales, conversaciones aparentemente inocentes, sino porque era humano, orgánico, imposible de mapear completamente desde afuera, porque sus conexiones no existían en ningún organigrama, sino en las relaciones personales que Benjamín había cultivado durante años, con la paciencia del cazador, que no dispara hasta que tiene la certeza absoluta del blanco. El ejemplo más claro de ese tercer pilar en acción fue la información que recibimos sobre el operativo que finalmente capturó a Benjamín en 2002. No vino de un traidor obvio, no vino de un micrófono, no vino de inteligencia técnica. Vino de un capitán de la Policía Federal que cenó con Benjamín 3 noches antes de la captura, que bebió su tequila, que rió sus chistes, que 3 días después reportó la ubicación exacta donde Benjamín estaría, porque ese capitán tenía una deuda que pagaba con información y no con dinero, porque Benjamín sabía que la información de ese capitán valía más que cualquier cantidad de billetes. Yo supe quién era ese capitán porque estuve presente en esa cena. No dije nada cuando la captura ocurrió, porque decir algo en ese momento no cambiaba el resultado y ponía en riesgo la fuente para usos futuros. Guardé el dato, como siempre. Y ese capitán siguió operando para remanentes del CAF durante años después de que Benjamín estuviera preso, reportando movimientos de la DEA, movimientos del Chapo, movimientos de cualquiera que en ese momento representara amenaza para lo que quedaba de la estructura. Ese era el tercer pilar. Y ese tercer pilar sobrevivió a la captura de Benjamín, a la muerte de Ramón, a mi propia captura, porque estaba construido sobre relaciones humanas que no dependían de individuos específicos, sino de la necesidad perpetua de información
que cualquier organización de ese nivel siempre tiene. El segundo secreto más grande del CAF, el que tiene consecuencias que todavía se sienten hoy en México, era el nivel exacto de penetración institucional que logramos en los 90. No voy a dar nombres porque los nombres me pondrían en una posición legal que complicaría mi situación actual más de lo que ya está complicada. Voy a dar estructura, voy a dar montos, voy a dar la arquitectura de pagos que mantuve en mi memoria durante años y que ahora libero, porque el tiempo de proteger esa información ha terminado. En 1997, el CAF tenía en nómina directa a 187 funcionarios públicos de todos los niveles, 23 municipales en Tijuana y Mexicali, 41 estatales en Baja California, 19 federales en Procuración de Justicia, 8 en la PGR, 6 en Sedena con rango de coronel o superior, 4 en la Marina con acceso a inteligencia operativa, 86 en aduanas y migración en los cruces fronterizos clave. El pago mensual total a esa red era de $2,4 millones, distribuidos en efectivo directo para los niveles bajos, cuentas offshore para los niveles medios, propiedades y negocios para los niveles altos. Esa red no era estática. Rotaba personal cada 18 meses para evitar dependencia excesiva de individuos. Reclutaba nuevo personal constantemente para mantener redundancia. Esa red me la describió Benjamín completo en una conversación de 1998 en una casa segura en Ensenada. No me la describió porque confiara en mí para operarla. Me la describió porque quería que yo entendiera la escala completa de lo que habíamos construido. Que entendiera por qué salir de eso era imposible no solo para mí, sino para el país entero. Me dijo, esto no es un cártel, Javier. Esto es un estado paralelo. Y los estados paralelos no desaparecen porque los arresten. Desaparecen cuando dejan de pagar sus nóminas. Esa conversación la grabé en mi memoria palabra por palabra. La repito ahora porque esas palabras explican mejor que cualquier análisis por qué el CAF no colapsó inmediatamente después de las capturas principales. ¿Por qué no era solo un cártel de drogas? Era una infraestructura paralela que sobrevivía independientemente de quién estuviera en la cima visible. El tercer secreto, el más personal y el más destructivo, era la relación real entre Benjamín y Ramón, que nunca salió a la luz pública, pero que determinó el destino final del CAF. No era la relación de hermanos leales, que los reportes oficiales siempre describen. Era una relación de dependencia mutua que se había vuelto tóxica en los últimos 5 años de Ramón vivo. Tóxica en el sentido de que cada uno necesitaba al otro para funcionar, pero cada uno resentía esa necesidad, con una intensidad que no se expresaba directamente, pero que se manifestaba en cada decisión que tomaban independientemente. Lo vi en las miradas que se cruzaban cuando creían que nadie los veía. Lo vi en las conversaciones que escuché a medias detrás de puertas cerradas. Lo vi en la manera en que Benjamín corregía las acciones de Ramón después del hecho con una paciencia que no era genuina, sino profesional. Y en la manera en que Ramón ejecutaba sin consultar, con una velocidad que no era impulsiva, sino deliberadamente desafiante. Esa tensión nunca explotó porque ambos sabían que explotarla destruiría todo lo que habían construido. Pero esa tensión estaba ahí, constante. Como una grieta estructural que nadie repara, porque repararla requiere admitir que existe. Y cuando Ramón murió en 2002, esa grieta no desapareció. Se convirtió en un vacío que nada pudo llenar, porque nadie podía reproducir lo que Ramón había sido para la organización. El CAF, después de 2002, era una organización sin su elemento de respuesta directa. Benjamín lo sabía. Yo lo sabía. Los operadores de nivel medio lo sabían aunque no podían nombrarlo.
Y esa ausencia fue lo que permitió que las agencias federales empezaran a penetrar la estructura con la facilidad con que finalmente lo hicieron. Ahora la confesión final. La razón por la que hablo después de 40 años de silencio. No hablo por venganza contra Benjamín, que ya no existe para que la venganza tenga objeto. No hablo por redención ante las autoridades, que nunca me la darán porque las autoridades no perdonan, registran. Hablo porque el archivo que acumulé durante décadas merece existir fuera de mi cabeza. Hablo porque México merece entender la arquitectura completa del sistema que operó durante 20 años en su territorio, sin que ninguna institución pudiera detenerlo completamente. No por falta de recursos, sino por dependencia estructural de los mismos mecanismos que pretendía combatir. Hablaré con nombres, fechas, montos, coordenadas de propiedades que todavía existen, cuentas que todavía operan bajo testaferros que nadie ha investigado correctamente. Lo haré cuando tenga la plataforma verificada que garantice que el archivo llegue completo y sin filtros a quien corresponda. No a periodistas, que distorsionan, no a gobiernos, que instrumentalizan, a historiadores, investigadores, personas que entiendan que esto no es una historia de narcos, sino la historia de un estado paralelo que operó durante 2 décadas con la eficiencia de cualquier corporación multinacional legítima. Mi vida actual es esto. Una celda de 2 por 3 metros en Florence, Colorado, con una ventana que muestra cielo y nada más. 3 comidas diarias que como sin mirar. Interrogatorios semanales que contesto con fragmentos que sirven para mantener mi valor sin revelar el archivo completo. Tengo 62 años, aunque mi cuerpo dice 70. Tengo artritis en las manos de tanto escribir en papel, que luego confiscan. Tengo sueños donde veo a Benjamín mirándome con esa mirada de 2002. La mirada del hombre que finalmente entendió que me había subestimado. Despierto siempre con la misma certeza. Hice lo correcto guardando silencio durante 40 años. Ahora hago lo correcto hablando. La advertencia final no es para los narcos nuevos que escuchan esto buscando inspiración. Es para México. El CAF no fue una anomalía. Fue un prototipo. La arquitectura que describí existe hoy en otras organizaciones con otros nombres, pero la misma lógica fundamental. Dinero que compra silencio. Silencio que compra tiempo. Tiempo que compra territorio. Territorio que compra más dinero. México no derrotó al CAF. El CAF se derrotó a sí mismo cuando su arquitectura interna dejó de funcionar. Las demás organizaciones están funcionando todavía porque han aprendido la lección que el CAF no aprendió. Que ningún pilar individual es suficiente. Que el sistema debe sobrevivir independientemente de quién esté en la cima. Si México quiere realmente desmantelar ese sistema, necesita entenderlo primero. Por eso libero el archivo, no como traición a mi familia, como servicio a mi país. Porque ser Arellano Félix no es solo un apellido, es una responsabilidad. Y mi responsabilidad es terminar lo que empecé hace 40 años. Observar, registrar, testificar. Benjamín nunca confió en mí completamente. Tenía razón en no confiar, porque yo siempre supe más de lo que él creía que sabía. Y ahora finalmente, ese saber tiene destino. Mi nombre es Javier Arellano Félix. El Tico, el hermano flotante, el archivo. Esta es mi confesión completa, el mapa de 20 años de poder paralelo en México. Úsenlo bien, o úsenlo mal. De cualquier manera, ahora existe, y nada vuelve a ser igual.